¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos comenzando ya este punto de encuentro, esta hora de la noche por Polar Comunicaciones. Último, fíjense, programa de esta primera temporada de Punto de Encuentro aquí en Radio Polar. Estuvimos ya durante enero y febrero, se termina febrero. Y fíjense que un gran desafío además poder conversar con la entrevistada que tenemos el día de hoy. Para mí una sorpresa, la verdad que conocerla un poco más. Conversamos antes, nos reunimos incluso antes de esta entrevista. Tuvo la gentileza además de poder conversar y facilitar de alguna manera este diálogo que queremos tener el día de hoy con ustedes, en el sentido de poder contarles un poco más acerca de, para mí por lo menos, de un poder distinto del Estado, en el que a mí se me hace más lejano, le decía yo a ella, pero conversar desde lo humano, desde cómo hacemos aportes, desde cómo se ve la justicia, cómo desde la propia justicia se ve la justicia en Chile. Así es que estamos hoy día a esta hora de la noche con Jimena Pinto Salazar, bienvenida, magistrada. Fue presidenta de la Corte de Apelaciones de Punta Arenas, trabajó en Santiago. La verdad es que tenemos Santiago, Rancagua, hay una en el norte también, en Copiapó. La verdad es que tiene una larga historia y hace 10 años es una figura muy importante, además de la justicia o de la representación de la justicia en la región de Magallanes. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación y además este desafío de poder conversar en el último programa de esta temporada. Muchas gracias a ti, Claudia, y realmente para mí es un tremendo honor que de aquí, de esta casa comunicacional, me inviten por segunda vez. Ya estuve en un programa el año 2019 y no hayan quedado saturados de mí. Así que un gran honor colaborarte sobre todos los temas que a ti te interesan, que conversemos hoy día, a mí también me apasionan. Así que tú has dicho que yo represento algo significativo en esta comunidad y para mí esta comunidad es muy significativa. Me refiero a la comunidad humana de acá de Magallanes. Sí, tenemos hace 10 años, conversemos un poquito, tú has contado algo de tu historia, has contado de la figura de tu padre, leía yo ahí en esto de creer de alguna manera algunas señales cuando llegas a la región de Magallanes y esto que te recuerda justo, fíjense que contaba ella que la clave del computador cuando recién se instaló en la región de Magallanes ya hace una década, y fíjense que el número de la clave del computador, la fecha en que habían sepultado a su padre, por lo tanto ahí la figura paterna muy presente en tu historia, porque además tú lo relatas así, pero también la figura de una mamá, yo diría progresista para sus años, una profesora, una educadora, que además yo creo que, no sé si ella o él, hace que te insertes además en esto del gusto por la lectura. Cuéntanos un poco en resumen estos 10 años, lo que han sido para ti estos 10 años en la región de Magallanes. Han sido años muy interesantes desde el punto de vista de abordar desafíos que no me habían tocado en mi carrera, en la carrera judicial, ni tampoco me habían tocado como una estudiante permanente del derecho. Eres una alumna. Me gusta ser alumna. ¿Te gusta ser alumna, verdad? Sí, me quedé con eso pegado. Siempre fui feliz siendo alumna. Y bueno, llegué a esta ciudad y lo primero que me correspondió ser presidenta en el 2011. Yo llegué en noviembre del 2010 y prontamente venía la elección, que es un turno en realidad, una elección formal, protocolar, pero es un verdadero turno. Ya. Y como yo nos rotamos, y como yo era la integrante nueva de la Corte, me correspondía ese año. Así que, pero para mí, que no. ¿Y eso por qué? ¿Porque es un dolor de cabeza ser presidenta? No, ¿o porque no. A veces dice así como la nueva le lleva, pero. Bueno, claro, tiene más trabajo, porque asumes otras obligaciones aparte de tus obligaciones cotidianas de ser ministra. En primer lugar, yo no había sido ministra con titular antes, sí, ministra subrogante unos 6 años, pero ministra titular no. Entonces ya primer desafío ser ministra. Segundo, ser ministra presidenta. No había sido antes presidenta tampoco.
Allí hay un trabajo ¿Y puros varones, administrativo. ministra, o no? No, tengo una Habían- compañera mujer. Ya en ese minuto cuando Sí, llegó. sí, ella es una ministra con años de antigüedad en esta corte. Yo soy mayor que ella, sí, pero yo no había tenido ese cargo. Entonces, bueno, todo era nuevo, todo era aprendizaje, lo administrativo, lo protocolar. En esta región se da mucho, ¿no es cierto? Porque tenemos, por ejemplo, una particularidad de ser una zona estratégica, geográficamente estratégica, también en temas de soberanía, de manera que tenemos todas las fuerzas armadas y de orden acá, con los más altos cargos, dijéramos, muchos protocolos con los servicios públicos, tenemos mucha cercanía, y a mí me pareció muy interesante trabajar también con los servicios públicos, por lo tanto, me acerqué mucho a ellos y cada vez que necesitaron de mí yo estuve. Espero no haber faltado algo, habría sido por falta de tiempo. Bueno, y a poco andar me nombraron en la Corte también por un turno, me nombraron ministra en visita, en un caso que acá es emblemático, que hoy día es un caso que está calificado como secuestro de menor de edad, pero que es más conocido como el caso Arex, sí, de presunta desgracia de Ricardo Arex González. Bueno, tampoco había sido ministra en visita, pero sí había sido actuario en procesos del crimen antiguo. Me formé en el Poder Judicial así a partir del año 1971, que entré como suplente, a mérito, se usaba en esos tiempos, etcétera, hasta que fui titular en el 72, y entonces sí sabía investigar. Bueno, asumí entonces eso, fue un año ¿Esa bien es intenso. la principal diferencia de un ministro o una ministra en visita? ¿En la capacidad de investigar? Claro. ¿La concentración en esa materia? La ministra en visita es quien lleva la investigación, dirige la investigación, como hoy día lo hace el Ministerio Público. Porque cambió. Claro, cambió el derecho procesal penal y a partir del año 2001 acá, pero faltaban 2 meses, o sea, el hecho que yo investigo sucedió 2 meses antes que se instalara acá la reforma procesal penal. Por lo tanto, entonces quedó en el sistema antiguo. Sí. Y el fiscal, tú habrás oído, lleva la investigación, se entiende con las policías, ¿no es cierto? Toma las riendas de una investigación. Bueno, esa es la labor de un ministro en visita. Pero usted es ministra en visita no solamente en ese caso, porque también es ministra en visita. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Claro. Por lo menos yo lo tengo aquí porque traje una pauta. No, traje una ayuda de memoria. Diría yo por la formalidad. Ministra en visita extraordinaria para el conocimiento de las causas sobre vulneraciones a los derechos humanos. Sí, bueno, también es un... siguió lo quise decir específicamente porque no quiero equivocarme, porque además es muy importante aquello, claro. ¿Verdad? Transcurrió el tiempo de estos 10 años y me correspondió varias veces subrogar a la compañera que actualmente ya no está en el Poder Judicial y desgraciadamente falleció el año pasado, una amiga muy querida, Beatriz Ortiz, que llevaba las causas de investigaciones sobre vulneraciones a derechos humanos, y la subrogué en algunas vacaciones o ausencias de ella. Me fui interiorizando en esas causas y aprendiendo de ella también cómo hacerlo. Y después me designaron entonces a mí, cuando ella se retiró, me designaron a cargo de las causas de derechos humanos, y estas causas han ido aumentando. Llegando casi a 100, ¿verdad? Pasando un poquito los 100. Más de 100 ya. Sí. Pareciera ser que no ocurren cosas así. Y eso es ministra en Magallanes. visita extraordinaria. Ahí se le agrega un segundo apellido. Este como lo decía, fíjense que lo decíamos hace un rato, además, con Jimena, esto de las mujeres también nos vemos enfrentadas. Yo tengo la impresión, además, en el Poder Judicial, bueno, vivimos nosotras el machismo en general en la sociedad, y por lo tanto usted no está fuera de aquello, y decíamos, esto es como la doble o triple jornada laboral en general de la que hablamos las mujeres, que esto de ser ministra en visita en causas de derechos humanos, pero ser ministra en visita también, en particular en lo que tiene que ver con conocemos como el caso de Ricardo Arex González, pero que tiene que ver con el secuestro de menor de edad. En democracia. En democracia. En democracia, porque es distinto que, por ejemplo, el caso de Francisco Betancur Bamondes, que es parte de las otras causas. Que es parte de las otras causas, que también es un caso emblemático aquí. No es frecuente, de hecho es el único que puede haber otro, ¿no? Pero que yo tengo
entre las causas de la visita extraordinaria, es el único desaparecido. Secuestro también, entonces, pero en otro periodo histórico. Y bueno, se investigan en forma similar. Se investigan en forma similar, solo que estamos hablando de distintos tiempos, entonces las dificultades. ¿Sí? Otros minutos. Por todos lados hay dificultades. Bueno, y en cuanto a los temas de género que estabas planteando, bueno, tengo una anécdota simpática. Contémosla, por favor. Este es un espacio además para que podamos contar anécdotas, porque además quiero que me cuentes también sobre las machis. Pero vamos a hablar después de la anécdota. Bueno, yo era fiscal judicial en Santiago. Fui también fiscal judicial en Rancagua. Es un cargo, dijéramos, anexo al cargo de ministro, ¿no? Y se relaciona mucho porque el fiscal judicial es el primer llamado a subrogar un ministro que esté ausente, por ejemplo. Bueno, nos iban a poner las placas con nuestros nombres en las puertas, en la oficina, que éramos 6 allá en Santiago. Y yo quise que me pusieran fiscala judicial. Hablando del machismo que es transversal en todos los espacios de la vida pública y privada. Bueno, el señor que se había adjudicado este encargo de las placas, sí llevaba una cajita con letras que tenía que armar el nombre frente a uno para que se corrigiera inmediatamente cualquier falta y quedara correcto desde el principio. Entonces él puso fiscal judicial. Esto era como antiguamente cuando sacaban los carnés y uno se ponía acá con las letras, ¿te acuerdas? Absolutamente. Era igual. Entonces armó su plaquita y le puso fiscal. Y yo le tomé una A de su grupito de A y puse fiscala. Él la tomó y la sacó. Entonces yo la tomé y la volví a poner. Entonces me dijo, no puedo ponerle fiscala, me dijo, porque estoy contratado para poner fiscal judicial. Entonces yo le dije, dígale a la persona que le hizo el encargo que entonces yo no quiero tener placa en mi puerta. El caballero se fue y después me golpeó rápidamente y entró, dijo, bueno, ya pongámosle la... ¿Verdad? Es muy difícil, se vive mucho, vamos a hablar justamente por el tema también de esta organización de mujeres magistradas de Chile. Machis. Las machis, ¿es machis? Machis, ¿sí? Magistradas de Chile. Ya, eso, vamos a hablar de eso, pero yo tengo la impresión, por lo menos, yo he estado en espacios públicos desde mi rol, no solo de periodista, y en distintos lugares, así como conversando también, y la verdad es que hay una impresión, por lo menos la tengo yo, de que el mundo o este poder judicial es un poder muy machista. Se vive mucho. No tanto, fíjate, no tanto. Hay sesgos, claro que sí, pero se dan características particulares. En algún minuto que se comenzó a hablar estos temas años atrás, se discutía mucho que no lo era, puesto que había mayoría mujeres. Entonces, en un estrato, que es el estrato porque somos muy jerárquicos, ¿no? Estamos organizados como jerarquía, ¿no? En el tope, la mayor jerarquía es la de la Corte Suprema. Una jerarquía media, la de las Cortes de Apelaciones, una jerarquía bajo las Cortes de Apelaciones es la de los jueces. Ya. Entonces, en la jerarquía de los jueces había mayoría mujeres juezas. Entonces, ¿cómo era posible que se fuese un poder machista si la mayoría eran juezas, ¿no? Pero después se hicieron estudios más finos, más en profundidad, más amplios también. Y bueno, en las categorías siguientes, Cortes de Apelaciones, no había mayoría, había una franca minoría. Y en la Corte Suprema, en algún minuto que se hizo una primera medición, una absoluta brecha. Ausencia de mujeres. Entonces fue icónico. No solo una brecha. Claro, fue icónico, ¿no es cierto?, en esta vía, en este caminar porque la igualdad se manifieste en todas las formas posibles. Cuando se nombró al mismo tiempo a una ministra mujer, María Antonia Morales Villagrán, y a una fiscala judicial de la Corte Suprema, ambas en la Corte Suprema, entonces en dos cargos
paralelos, la señora Mónica Maldonado. Y asumieron el mismo día y fue muy simbólico y el Poder Judicial estuvo muy orgulloso de estos nombramientos. ¿Falta mucho todavía? Y bueno, ahora hay bastantes más mujeres y bueno, no es que las vacantes se producen todos los días, entonces tampoco es que vamos a desmantelar la Corte Suprema para hacer una igualdad, sino que a medida que se van desarrollando, dijéramos, las cosas, se va dando esta situación. ¿Trabajan las mujeres organizadas, ministra? ¿Como las ministras organizadas, las juezas organizadas? ¿Esto del machis? Es una organización que se gestó por iniciativa de algunas colegas muy entusiastas en trabajar desde todos los ámbitos el tema de género, ámbitos como el interno del Poder Judicial, que se dieran en todo aspecto las igualdades, y también en trabajar en conjunto con otras entidades, con otros servicios, tanto que, por ejemplo, hay fiscalas del Ministerio Público que forman parte de las machis, ¿no? Y trabajar los temas a niveles no solamente del derecho, sino que a otros niveles, y también no solamente en Chile, sino que también en el extranjero, están asociadas a asociaciones de mujeres juezas. Así es que también en lo académico se organizan para hacer seminarios, para dar charlas, en fin, sin perder de vista la perspectiva y el núcleo, ¿no es cierto?, que las representa, que es el género. Ministra, ¿qué es primero o cómo se llega a uno y otro? Su especialidad son la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Sí. Dijéramos. Su especialidad es la defensa de los derechos humanos. Uno se va especializando en las distintas áreas, en el periodismo ocurre lo mismo, yo imagino que así, pero usted llega además a un punto específico en materia de derechos humanos, de defensa, no solo en materia de género, porque ha trabajado ahí, o por lo menos el foco ha sido intentado que sea el tema de género, pero además la infancia. Y a través de eso, o a partir de eso, también en derivar en estas publicaciones que tienen que ver, hablado ustedes también de las publicaciones, pero que tienen que ver con mirar los derechos en particular de la infancia, pero cómo nos hacemos responsables desde el mundo adulto de resguardar los derechos de la infancia. ¿Qué va primero, ministra? ¿Qué llega primero? ¿Llegan primero los niños? ¿Llega desde el marco de derechos humanos? ¿Cómo ha sido ahí este caminar, por decirlo de alguna manera, o ese transitar suyo? Llega desde el marco de los derechos humanos. Hoy día le podríamos poner nombre a esto, ¿no? Pero, como en el año 1994 se dictó la primera ley de violencia intrafamiliar, que tuvimos que hacernos cargo de este tema a los tribunales civiles. Yo era jueza civil en ese tiempo en Santiago. Entonces, lo primero que llegó a mi vida fue la violencia intrafamiliar. En los tiempos en que esto ya formaba parte de los derechos humanos, pero no estaba así como en lo cotidiano, en el día a día. Quizás no teníamos estaba restringido el mundo privado, además, ministra. ¿Se acuerda que era así como, claro, uno escuchaba dicho así como, en lo suyo no más golpea, sí, no digamos nada, porque la verdad es que los vecinos, las vecinas, es un tema privado. Claro. No se veía desde el enfoque que se mira hoy día. O es cosa es una cosa que debiera estar en una justicia vecinal, algo así, ¿no? Claro, es cierto. Pero lo que pasa es que no teníamos como una conciencia real. Yo no la tenía, no puedo hablar por todas las juezas porque no lo sé, pero yo no tenía que esto formaba parte de un bloque mucho más extenso en el derecho, que son el bloque de los tratados internacionales de derechos humanos, ¿no es cierto?, desde donde se fue trabajando hacia lo interno, desde el mundo del derecho internacional de los derechos humanos hacia lo interno. Y entonces salió esta ley, que era una ley en el fondo de género. Hoy día también le pondríamos ese apellido, en ese momento no. Tanto con un Servicio Nacional de la Mujer creado hace poquito tiempo, claro, después del retorno a la democracia. Casi todo junto, ¿no? Casi todo junto, muy próximo en los años. En el derecho, las cosas son de muy largo aliento. Piensa tú que estamos hablando de derecho desde el Código de Hammurabi,
¿no es cierto? Cuando el derecho se producía en Babilonia, miles y miles de años antes de... Ahí se hizo sí ya una primera codificación, entonces por eso es famoso el Código de Hammurabi, que yo menciono en el libro, ¿no? Y casualmente la editorial que publicó es Hammurabi. Y bueno, y entonces, una casualidad, de verdad. es casualidad de verdad. Y el tiempo para que las cosas se den en el derecho es muy largo, son siglos. De manera que cuando estamos hablando de 1994 y de la vuelta a la democracia, es ayer en el derecho, ¿ya? Es muy breve. Sin embargo, nos impacientamos de que las cosas no caminen más rápido. Pero sí vino todo eso junto y empezó el tema de la violencia intrafamiliar. Y yo vi la afección de los niños. Pero como éramos jueces civiles y veíamos la violencia intrafamiliar, que era un asunto conyugal, porque acuérdate que todavía no había reconocimiento de las parejas que han formado familia pero que no están unidas en matrimonio. Así es. Lo que Tampoco había reconocimiento de los hijos fuera del matrimonio. No en el derecho, claro. O sea, había un reconocimiento de otro tipo, con categorías. Claro. Como hijos naturales, hijos legítimos, simplemente ilegítimos, categorías que hoy día ya no existen, ¿no? Eso se modificó. Entonces eran esos tiempos y los niños no quedaban bajo el resguardo de esta ley. Nosotros los jueces civiles no podíamos hacer nada por esos niños. No nos llegaba la competencia. Algo hacíamos indirectamente, pero en realidad esa competencia de los niños estaba radicada en los jueces de menores. En esos tiempos no había tribunales de familia. ¿Ya? Entonces, era una verdadera desesperación de ver a veces desintegrarse las familias, ¿no es cierto?, sin que hubiese otra cosa más que hacer, que entender que la labor del juez, cuando ya el caso llega a la judicatura, está para sancionar. Y desde ahí es como se comienza a erradicar. O sea, el Tratado de Belén do Pará te dice prevenir, ¿no es cierto?, sancionar y erradicar, o erradicar y sancionar. En fin, nosotros estamos para decir, la sociedad no acepta esto y aquí ponemos sanción. Para eso estamos los jueces. No propiamente para arreglar el problema de familia. Hay un trabajo interdisciplinario que hay que hacer, ¿no es cierto?, con toda la familia. Pero en esos tiempos no era así. En 1994, cuando partió la ley, no era así. Pero ahí estaban los niños. Por lo tanto, yo comencé a estudiar este tema. Y quise estudiarlo de manera metodológica, como te dije que era buena alumna. ¿Estudiosa usted? Con que estudiar por mi cuenta, pero también que alguien me enseñe. Además es la única, tenemos que decirlo, es la única magistrada doctora en Derecho que tenemos hoy día en Chile, ¿verdad? No sé. O capaz que tengamos alguna nueva, pero hace un par de años por lo menos. No sé. He oído decir, pero no tengo una estadística. Pero con esto quiero decir que alguien me lo ha dicho. Pero, bueno, eso sí. Quizás lo extraordinario puede hacer que a mi edad, ¿no? Ella siempre habla de eso. Tenemos que ir a un corte. La vamos a interrumpir. Vamos a interrumpir unos segunditos, Jimena. Nos vamos a quedar en este corte en el que vamos a tener ahora, pero vamos a volver. Vamos a seguir hablando de esta responsabilidad de esta mujer estudiosa, además que... Oye, ya pasó media hora. Ya pasó media hora, ¿eh? Le dije yo que se iba a hacer corta. Ustedes no. Es que yo soy muy latera, ya te dije. No, para nada. Vamos a hablar de esa responsabilidad y vamos a hablar de esta ministra que yo por lo menos podría decir que lo que intenta permanentemente, o lo que además yo he visto a través de lo que ha hecho en los últimos años, es tratar de alguna manera de romper esta inercia en un sector de la sociedad, que es el caso de la justicia, además, donde pareciera ser que muchas veces los tiempos son muy distintos a los que esperamos. Lo conversamos recién allí, pero vamos a ir primero a este corte y ya regresamos con más puntos de encuentro a esta hora de la noche. Hablábamos de estos libros, además que has publicado uno que tiene que ver, uno basado además en este vínculo, me imagino yo, indisoluble con tu nieto mayor, que además parte ahí lo dieron a conocer. Estuviste en una entrevista aquí, sí, justamente sí, en Radio Polar hace un tiempo atrás, hablando además también del Dr. Green, que es el nombre que lleva como título este libro, que se basa, fíjense, en un articulado de la Convención de los Derechos del Niño y la Niña que tiene que ver con el derecho a la salud.
Sí. ¿verdad? Y que lo hace ahí de manera lúdica, y entiendes tú por lo menos que a través del cuento y de la imaginación, de la cultura también, podemos ahí resguardar lo que tiene que ver con los derechos de los niños y las niñas. Y este otro libro, que es parte de tu tesis doctoral, ¿verdad? Sí. O es tu tesis doctoral. Es la tesis doctoral, sí. Que no partió con un té de los niños, porque No. ahí había otra idea, ¿verdad? Había otra. ¿Por qué no cuentas un poquito de esa otra? ¿No le creyeron en esto de avanzar las mujeres? Nos cuesta, fíjense, cuesta, ¿verdad? Sí, cuesta. A veces a tropezones. Bueno, yo tenía la idea de trabajar la tesis sobre la violencia intrafamiliar. Tu origen desde el mundo de la mirada de los derechos, lo conversábamos en el bloque anterior. En el que yo me había estado informando a través de capacitaciones personales que buscaba, estudios y ¿Se mira seminarios. distinto, Jimena, una vez que uno... Es como descubrir un velo cuando... Pero por supuesto, por supuesto. Es decir, yo trataba en el principio de que, por ejemplo, los matrimonios no se separaran, ¿no es cierto? Pero me parecía atroz tener que decirle a la señora siga aguantando los golpes, por ejemplo, ¿no? Hasta que Luz Río Seco, que es actualmente es magistrada de familia en el norte, pero que en esos tiempos ejercía la profesión de abogado y trabajaba en la corporación Domos, que estaba en una fundación dedicada a estos temas de la mujer, me dio una capacitación voluntariamente. Nos conocimos a través de un ¿Qué caso. conocida ella, además? Sí, y de hecho fue embajadora de Chile ante las Naciones Unidas en estos temas de los informes sombra. Bueno, resulta que Luz me dio una charla, una capacitación en mi tribunal, y lo primero que me dijo es esto que te dije hace poco: el juez no está para estar uniendo a la familia, para hacer el trabajo psicosocial, psiquiátrico o lo que sea. El juez está para sancionar, para decir basta. Eso fue muy marcante para mí y además muy aliviador, porque al no ser yo psicóloga, ni asistente social, ¿no es cierto?, ni educadora, ni ninguna de las otras profesiones, sino que una abogada, y al entender esta ley, porque en aquellos tiempos esta ley contenía una posibilidad de sancionar con 61 días de privación de libertad al agresor. En buenas cuentas tenía un carácter penal también esta ley. Entonces, al transformarme de juez civil en juez penal para los efectos de la aplicación de esta ley, era también como volver a lo mío, ¿no? Era juez penal ahí, tenía que proceder como juez. Y el trabajo el trabajo psicosocial con la familia, ¿no es cierto?, el trabajo integral, lo tenían que hacer otros profesionales. Entonces fue también muy enriquecedor saber que lo que yo estaba como presintiendo de alguna manera intuitivamente era verdad. Había que trabajar en forma interdisciplinaria, primer alivio. No tenía yo que saberlo todo, pero sí que tenía que estar suficientemente capacitada e informada para poder entenderme bien con aquellos otros profesionales que me iban a mostrar un mundo completamente diferente que yo tenía que lograr entender. Por eso es que también quise estudiar y trabajar este tema como tesis del doctorado, para de alguna manera, ¿no es cierto?, metodológicamente profundizar más, obligarme más a trabajar en estos asuntos, pero no se permitió, no se me permitió trabajar este tema en la universidad, sí. Y finalmente lo que se me permitió fue abordar los aspectos de los niños. Y ese es la propuesta así ¿Por qué no el tema de violencia? Porque no se consideró en ese momento como, entiendo yo que no se consideró en ese momento como propio de derecho, a pesar de que teníamos una tremenda reforma ya instalada, de la creación de los tribunales de familia, procedimientos especiales de violencia intrafamiliar contenidos ahí, la ley penal que había sufrido un terremoto con la introducción de la violencia como maltrato, como delito de maltrato, etcétera. Pero se tenía todavía una mirada de lo psicosocial, como que desarrollar este tema requería que se hiciese en otra escuela y no en la escuela de Derecho. Pero en cambio sí,
el tema de los niños, eso inmediatamente fue admitido. Y como yo tenía ya también trabajado el tema de los niños como parte de aquello otro, entonces profundicé en lo de los niños. Y finalmente, como tú sabes, estas tesis empiezan de una manera y se transforman en un mundo inabordable y terminas tú al final teniendo que concretar. Y bueno, aquello que más me pareció que podía ser un aporte desde mi trinchera era la parte de que el niño es un sujeto procesal. Entonces, un nuevo sujeto que emerge en el derecho. En palabras sencillas, el niño tiene que ir a declarar al juicio. ¿El niño o la niña como sujeto de derecho? El niño o la niña como sujeto de derechos, ¿no es cierto? Procesales. Porque sabemos que tiene todos los otros derechos. Ya nombraste el derecho a la salud, por ejemplo, el derecho a la educación, lo sabemos todo, el derecho a tener una familia, etc. Pero, ¿qué pasa cuando el niño se enfrenta a un juicio? Un juicio que puede ser de su interés directo, como por ejemplo un niño del que se dice que delinque o un niño adolescente al que se le imputa que delinque, se enfrenta a un juicio directo en que él es un imputado. Pero también puede enfrentarse a un juicio en que adultos están defendiendo intereses de ellos, pero que los involucran a los niños, los afectan, no tan indirectamente, a veces también directamente, pues se toman decisiones respecto a ellos. Papás, por ejemplo, que se divorcian y se está discutiendo el cuidado personal de los niños, la relación directa y regular que van a tener con el papá que no los va a cuidar. Bueno, medidas de protección que hay que tomar respecto de niños que sufren otras necesidades más intensas, y ¿estamos etcétera. muy distantes, Jimena, de una justicia que efectivamente reconozca a los niños y a las niñas como...? Y entonces los niños entran a estos juicios sin tener un estatuto. No tienen un estatuto procesal, me refiero. El cómo entrar a juicio, ¿qué quiere decir? Cómo entra cualquier persona a juicio, con un abogado, con toda una defensoría, por ejemplo, en materia penal, existe la defensoría penal, con todo un sistema de reglas que digan cómo es esta entrada, cómo te informan debidamente de tus derechos hasta el final del trayecto, que si no quedases conforme con aquello que se está decidiendo, pudieses ejercer recursos. ¿Ah? Entonces, eso fue lo que investigué y eso fue lo que en definitiva me permitió llegar a ciertas conclusiones con las que hago una propuesta, hago una tesis y la someto a la crítica de quien lea el libro, de quien pueda interesarle. Espero que sean personas que trabajen con estos temas y que sea bien recibido, es mi anhelo, pero si me hacen una crítica, por ejemplo, que me dijesen: no tiene por qué el niño tener derechos procesales porque para eso están sus padres velando por él, en fin, cosas por el estilo, ¿no? Algún adulto responsable, claro, muchos pueden pensar distinto que lo que estoy pensando yo, pero esta es una propuesta y con ello pienso, aporto algo y otro dirá lo contrario, otro le agregará otro poquito, otro profundizará más y avanzaremos en este tema. Construiremos. Hablemos un poquito justamente de las propuestas, de lo que tenemos que hacer. Estamos viviendo una condición distinta como país desde octubre. De hecho, eso mismo hizo que se postergara el lanzamiento de este libro, vamos a decir, El niño sujeto de derechos procesales en la justicia de familia, el derecho a ser oído en Chile. Hubo que postergarlo. Y justamente ha sido los jóvenes, los niños, las niñas, también protagonistas en este proceso de los últimos 4 meses en Chile. Y la necesidad de oír ahí también muy importante. ¿Cómo miras? Porque yo me imagino que antes de octubre o antes del 18 de octubre, que es además donde tu tiempo en el que realizaste además este libro, tu tesis doctoral, ¿se ve distinto 4 meses después? ¿Se hace más necesario o más necesaria esto de escuchar, de reconocer a los jóvenes, a los niños y a las niñas como sujetos de derecho, cuando estamos hablando de que son parte o son iniciadores de un estallido social, si quieres llamarlo así, otros lo llamarán de otra manera? ¿Cómo hoy día hacemos para que efectivamente los niños, las niñas, los jóvenes sean sujetos de derecho, sean escuchados en estos procesos, se respete, se valore, se reconozca
cuando no los reconocemos en las votaciones, ¿cómo se hace allí? ¿Y cómo se hace desde el Poder Judicial, además? ¿Cuál debiera ser el avance? Hiciste miles de preguntas. Mira, cada una es para una tesis, pero maravillosas tus preguntas. Bueno, las respuestas todas no las tengo, pero yo también me estoy haciendo esas preguntas. Ahora, cada día me convenzo más de lo necesario que era este libro. Cada día me convenzo. O sea, te puedo decir, lo que vemos hoy día que está sucediendo con los niños en la calle, me da la razón. El derecho a ser oído, que es algo que es en lo que se hace hincapié al final de este largo título, puede entenderse en muchos aspectos y ámbitos. Internamente, por ejemplo, en una casa, dentro del hogar. Desde que los niños estaban callados, ¿no es cierto?, sentados en una mesa y solo hablaban los adultos o solo hablaba el varón, pater familias, al día de hoy, ¿no es cierto?, que los niños tienen expresión. Los niños debieran ser oídos y pudieran debatir bajo reglas de respeto, por supuesto, ¿no es cierto? No digo que teniendo que esperar el turno, pero en el momento oportuno. ¿Y por qué? Porque desde el derecho también, la Convención de Derechos del Niño lo que dice es que el niño debe ser criado por sus padres de manera no simplemente al gusto e idea e interés de los padres, sino que para formar un ser independiente a ellos, autónomo, que logre manifestarse como un ser humano que pueda ejercer, dice la Convención, todos sus derechos en el momento que sea necesario. Y esto lo va haciendo paulatinamente en la vida, ¿no? Es progresivo como va desarrollándose. Y esa es la función de los padres. Pero tiene otro aspecto, el derecho a ser oído, que es el de la participación ciudadana. El niño tiene una participación ciudadana. Lo conversábamos el año antepasado con los directivos de Sename acá. Ellos tenían unos proyectos con los que estaban trabajando en que fomentaban esta participación ciudadana de los niños en distintas entidades. Y bien exitosos sus proyectos. Los niños desarrollan una capacidad de opinión y de ideas y tienen una inventiva y una iniciativa increíble. Son pequeños ciudadanos realmente. Entonces debieran ser escuchados en todos los espacios. Esto es un derecho de participación ciudadana que también está considerado en la Convención de Derechos del Niño y tiene que ver, se unen de nuevo las cosas porque en el derecho un poco vamos haciendo círculos, ¿no? Disgregamos para entender y para explicar, disgregamos por partes, pero finalmente unimos todo, ¿no? Y esto es lo integral de las instituciones. Entonces, se integra nuevamente, como te digo, estos dos aspectos, el más personal o íntimo y el más comunitario, en un niño bien informado, en un niño capaz de desempeñarse en sus roles en distintos ambientes, y en que el Estado y toda autoridad que tome decisiones respecto a los niños tiene que tomar esas decisiones con los niños, no para los niños. O sea, yo sé muy bien, adulto, cómo te protejo y qué decido para protegerte. Y tú te acomodas, niño, tú te acomodas a lo que yo dije porque estoy pensando lo mejor para ti. Pero la idea es otra. La idea es, para yo saber qué es lo mejor para ti, tengo que oírte. No es forzoso que te voy a tomar en cuenta en un 100%, pero te voy a oír y te voy a tomar debidamente en cuenta en razón de todos los demás antecedentes que yo tenga. Pero lo que tú dijiste va a estar considerado dentro de lo que yo estoy decidiendo por ti. Y es una autoridad, un juez. Los padres, autoridad también. Las personas encargadas de cuidar al niño también. Las instituciones que resuelven sobre niños. Y el Estado. Las empresas. Fíjate tú que la Convención de Derechos del Niño se va orientando su interpretación a través del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Y tiene una recomendación respecto a las empresas,
en la que hace muchas recomendaciones desde el punto de vista de los niños, desde cómo debe ser que las empresas se comporten con los niños que trabajan, ¿no es cierto?, en las empresas, hasta cómo debe ser que se comporten con los padres que tienen niños para los efectos de que los padres a su vez puedan cumplir sus roles y no tengan tiempo en turnos agobiantes, etcétera, que esté todo eso considerado en los horarios de trabajo, etcétera, para que los padres puedan cumplir esta otra función que ya te dije, relativa a la crianza, educación y orientación de los niños hacia un ciudadano. Ministra, pero yo la escucho y eso parece lejano. Parece en nuestro lejano, país, ¿o no? parece lejano, pero parece lejano, pero es parte de pero las es un convenciones mandato, internacionales. Exacto. es un mandato, entonces ¿Quién está en falta ahí, ministra? ley. ¿Estamos en Tenemos falta que todos? obedecer la ley. Yo te hablo desde el derecho, es ley. Yo creo que las leyes tienen que obedecerse, está para obedecerse. Si no, deroguémosla. Pero derogar esta ley no es así nomás, porque esta ley Está ratificada por internacional. Chile y además es una de las pocas convenciones internacionales que está suscrita prácticamente por todos los países del mundo, sean del credo religioso, político, sean del ámbito geográfico que sea. Es una de las pocas. Entonces, ¿es llegar y desobedecerla? ¿O tenemos la obligación de cumplirla? Y te digo, si lo hubiésemos cumplido antes, porque es bastante antigua ya, ¿no? Además se demoró 20 años en hacerse. Si lo hubiéramos cumplido antes, quizás tendríamos a los niños más conformes, no tan disconformes como parecen estar. Entonces tenemos que trabajar rápido en integrarlos. Eso están pidiendo ellos, integración. Ministra, ¿cuál debiera ser el aporte en general, cree usted? Porque entiendo lo específico, además lo acaba de decir, en relación a los jóvenes, a los niños, a las niñas, a las jóvenes. Pero ¿cuál debiera ser en general en esta tarea titánica a la que yo creo que tenemos que darnos todos? Lo comentábamos fuera de micrófono. Nosotros desde los medios de comunicación hemos sido cuestionados, los medios de comunicación, a partir del estallido social, el Poder Judicial ha sido cuestionado, el mundo político, el Ejecutivo, el Legislativo, todos hemos sido cuestionados. ¿Cuál debiera ser el aporte, ministra, cree usted, desde el Poder Judicial para que de alguna manera vayamos avanzando en esto de construir una sociedad que le permita, en general, nos permita sentirnos más parte, más oídos, en el caso de los niños y las niñas, pero también en el caso de las personas mayores, también en el caso de las personas con discapacidad, también en el caso de las mujeres? ¿Cuál debiera ser, cree usted, ministra, el aporte que debiera hacerse desde el Poder Judicial? Mayor énfasis en las políticas de infancia con que está abordando el Poder Judicial estos temas. Tenemos bastantes acciones y señales del interés del Poder Judicial en ello, pero falta ponerle, dijéramos, acotar los plazos y cumplir los plazos para avanzar más rápido. Porque al menos el niño dentro de un juicio, ¿no es cierto?, es un mundo que estamos recién empezando a hacernos cargo. El niño en el ámbito penal, por ejemplo, este es un ámbito que en toda la integralidad de instituciones que se necesita que intervengan para que este niño pueda cumplir sus obligaciones, porque ahí está el otro aspecto del que te quería hablar y son las obligaciones de los niños. Los niños tienen obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones de los niños, ministra? Nos quedan unos pocos minutos, pero bueno, en el mismo marco, respondiendo dentro de la misma... Partiendo al revés ya, no de la infancia, no del pequeñito, sino que del adolescente, ¿no es cierto?, que lo vemos más presente en todo lo que me has preguntado. Respetar la ley. Respetar la ley. Tienen obligaciones escolares, tienen obligaciones familiares. Bueno, ahí hay ya 3. No sé cuántas se necesita que nombre, pero tiene también obligaciones ciudadanas. Y bueno, en el ámbito penal, ¿no es cierto?, es enfrentado a un cúmulo de obligaciones. Tiene que ir a juicio, ¿no es cierto?, tiene que lograr entender
ahí hay grandes dudas. ¿Qué logra entender el niño de aquello que está con lo que se está enfrentando, que son las consecuencias de sus hechos? Si tenemos estas falencias de las que si ya tenemos hemos estado todas estas hablando, falencias, ¿no es cierto? Pero y además si es que tenemos que miramos tener, desde el mundo adulto, tenemos que tener una integralidad para acoger a ese niño, ¿no es cierto? Y ayudarle a comprender y ayudarle a avanzar y tratar de que este proceso penal contra el adolescente se transforme en un camino de ese niño que sea provechoso para él al final y no solamente que tenga una perspectiva sancionatoria para él. Ministra, quedan 2 minutos, me dicen aquí, ¿verdad?, de programa. ¿Cuál le gustaría? Tengo 2 preguntas, por lo menos, hasta aquí capaz que le vaya incorporando más, si es que nos dan los segundos de estos 2 minutos. ¿Cuál le gustaría que sea el sello o cómo le gustaría que le recordaran una vez que se retire ya de este... ¿Se jubilan ustedes? Pues? Sí, claro. ¿Se jubilan en algún momento? Yo en 3 años más. 3 años más, ¿cuál le gustaría que fuera el sello con que la gente de Magallanes la pudiera recordar o cuál es su intención a partir de todos estos aportes? Uno quiere trascender de alguna manera, pero ¿cómo quisiera que la recordaran en esta tierra que la ha cobijado ya y que la ha acogido y de la cual usted es parte hace una década? Y después le pregunto la última. Bueno, me gustaría que me recordaran dentro de este ámbito de los derechos humanos. He tratado de, no para que me recuerden, sino que para aportar. He tratado de instalar varios temas de derechos humanos que me parece que estaban un poco dormidos aquí. Había intereses aislados y he tratado de unirlos. Por ejemplo, organicé con gente que me colabora mucho en mi trabajo un seminario de vulneración de derechos en cada una de las competencias que vemos más desarrolladas nosotros. Tenemos varias competencias. Civil, allí trabajamos el tema de género, por esto de la ley de cambio de nombre, ¿no es cierto? Pero tratamos el tema de género. En infancia, vulneración de derechos en materia de protección de la infancia. En lo laboral, trabajamos también la vulneración de derechos en el procedimiento de vulneración de derechos laboral, que es un procedimiento nuevo. En lo penal, trabajamos también estos temas de vulneración de derechos desde el punto de vista de los adolescentes, del adulto mayor. Hicimos estos seminarios también en 2017, que fui presidenta, fueron réplicas de otros que hice en el 2011, que organicé. Y entonces esto es para instalar estos temas. Y he trabajado también el tema de la discapacidad en la infancia con una amiga tuya, con Milena. Con Milena, sí, Kusic, está por ahí. Sí, y son temas que me interesan mucho. Entonces, he tratado de mostrar que el derecho son los derechos. Es el derecho de los derechos y no solamente de los derechos, el ejercicio de los derechos, o sea, poder hacerlos carne. Bueno, interesante. Yo no sé si ya cabe la última pregunta. Estamos en tiempo, ¿verdad? Ministra, vamos a haber resuelto algunos casos particulares, el caso de Ricardo Arix, por ejemplo, que evidentemente, en primer lugar a su familia, pero evidentemente a la comunidad de Magallanes le interesa de todas maneras por la cantidad de años que han transcurrido y por lo que dice usted. Un día cualquiera, uno de nuestros niños, nuestra niña, un adolescente, un joven, desaparece en nuestra región y parece que vivimos tan tranquilos, pero la verdad es que ¿cómo encuentra ahí uno tranquilidad, justicia? Vamos a ver, tal vez terminado ese caso, los casos de derechos humanos, como el de Silvio Betancourt. Yo no sé si... depende de lo que consideremos resuelto. Yo solamente me sentiría satisfecha si yo encuentro a Ricardo. Lo he dicho miles de veces. Y logro explicarme qué le pasó y darle una explicación razonable a la familia, razonable desde el proceso de qué es lo que pasó. Pero hay otras maneras de resolver. Y es... dictando alguna resolución que de algún modo explique lo que pasó, al menos saber con certeza lo que pasó. Yo creo que hay en esta comunidad alguien que sabe, o algunas más personas que saben, quizás no ya en la comunidad de Magallanes, pero se habrán movido de aquí, pero sí que hubo gente que lo supo. Respecto de Betancourt,
También. Y otros casos de derechos humanos, que claro, más de 100 que lo dicen. Sí, también. Lo que pasa es que, a ver, ¿cómo decirlo? Trabajamos intensamente hasta julio del año pasado, 2 personas. Un actuario, que es mi asesor, y yo. En julio se incorporó otra persona que su aporte principal ha sido el aporte a través de la informática. Entonces necesitábamos mucho trabajo informático para cruzar información, para tener bases de datos, etcétera, y estamos trabajando en eso. Son casos complicados, cada uno con sus individualidades, pero que a la vez se cruzan los de derechos humanos, independientemente de que en el caso de Ricardo hay muchas variables que también se cruzan. Y trabajamos solos, o sea, yo no tengo suficientes recursos y eso me gustaría tener más. He hecho todo lo posible, me he movido en distintos ámbitos para conseguir más recursos, pero es lo que tengo y tengo que abordarlos de esta manera. Entonces, ¿cómo los abordo? Bueno, exigiéndome más, trabajando más, pero tengo un límite en lo que logro. Ministra, ha sido un placer poder conversar. Estuvimos en este último capítulo, además de Punto de Encuentro, con la ministra de la Corte Suprema, Jimena... Corte de Apelaciones. Perdón, de la Corte de Apelaciones. Mire, ya la llevé. Suprema de Punta Arenas. Es la Suprema de Punta Arenas, claro, es la mayor representación aquí del Poder Judicial. Así que, Jimena Pinto Salazar, de verdad que ha sido un placer. Muchísimas gracias por permitirnos, por darnos tu mirada, además, respecto a lo que hoy día es la justicia en Chile, pero particularmente el desarrollo de lo tuyo. Éxito, evidentemente, en todos estos casos, en todas las tareas que desarrolla aquí en la región de Magallanes, a seguir haciendo aportes. Muchas gracias por estos aportes que has hecho ya a la comunidad de Magallanes y solo desearte éxito y agradecerte haber estado en esta última entrevista, además de esta primera temporada de Punto de Encuentro aquí en Radio Polar. Muchísimas gracias, Jimena, nuevamente. Gracias a ti. No quisiera cerrar, o sea, si todavía tengo un segundo, en que me gustaría completar la idea de lo que estaba diciendo. Yo cuento con el trabajo intenso de la Policía de Investigaciones para resolver estos casos, pero ellos también tienen límites en lo que pueden desarrollar porque también sus recursos son limitados. Bueno, que no haya límites, ministra, mientras en lo que dice relación, además, en la defensa de los derechos humanos y también en hacer justicia en Chile. Muchísimas gracias a usted, buenas noches, que estén muy bien. Muchas gracias, Pablo, a todos los que fueron parte de esta primera temporada de Punto de Encuentro. Muchísimas gracias, evidentemente, a todo Polar Comunicaciones. Que estén muy bien.